Estén tus oídos atentos a la voz de mi plegaria. Todos. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, aquel a quien tanto amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver de nuevo allí? Jesús contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza, pero ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme se salvará. Jesús se refería a su muerte, en cambio ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús le replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de que no hayamos estado allí para que crean. Y ahora vamos a su encuentro. Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: El Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: ¿Dónde lo han enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban:
cuánto lo quería. Pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo andar. Muchos judíos se habían venido a casa de María y al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Vamos entrando ya en esta etapa final del tiempo de la Cuaresma. Hoy en el 5º domingo de la Cuaresma, que nos cuenta el relato de la resurrección de Lázaro. Si ustedes fueron atentos a la lectura, se pudieron dar cuenta de todo el desánimo y desaliento que hay en torno a este relato. Cuánto pesimismo, cuánta actitud negativa. Todo lo que ronda este relato de la muerte de Lázaro. Además, había rabia, había un cierto resentimiento. Hasta la amistad de Jesús con Marta y María estuvo en riesgo. Ya nos dimos cuenta en un momento cuán cercano es Jesús a la familia de Marta, María y Lázaro. Ellas le mandan un telegrama, una carta diciéndole: aquel a quien tanto amas está enfermo. Pero genera un interrogante ver cuánto Jesús amaba a este hombre, a Lázaro, que era su mejor amigo, y se queda todavía 2 días donde está, sabiendo que Lázaro se está muriendo. Todo lo que puede hacer Jesús por él, y Jesús simplemente se queda todavía un tiempo donde estaba, y luego va, pero ya Lázaro lleva 4 días de muerto. Hay una primera enseñanza, y es que las cosas de este mundo no son a nuestro tiempo, sino que son al tiempo de Dios, son al ritmo de Dios. Cuando ustedes y yo nos ponemos a pensar en momentos difíciles, entonces decimos: es que Dios me ha puesto a prueba. La prueba no es que Dios me ha mandado lo malo a mí, sino que ha permitido que yo experimente lo que no es tan bueno, para ver cuál es mi reacción desde una vida espiritual. Él no es que Jesús haya mandado la muerte de Lázaro a esa familia, no, de ninguna manera. Pero Jesús sí permite que la familia experimente el dolor para ver qué tan fuerte es su fe. Por eso cuando Jesús llega, lo primero que se encuentra es el reclamo de Marta, un reclamo muy justo. Se le ha muerto un ser amado. Y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuál es la amistad que usted dice tener? ¿Por qué no llegó a tiempo? Se lo avisamos con tiempo. ¿Usted dónde estaba? Mire que tenían que ser muy cercanos para que Marta le hablara a Jesús de esa manera. Pero Marta, que era la más alborotada de la casa, la que cocinaba y cocinaba, pero que luego se quejaba porque nadie le ayudaba, es la que enfrenta a Jesús. María ni siquiera sale a recibir a Jesús. Y eso me deja ver una cosa muy particular. María era la rezanderita de la casa. Jesús llegaba a la familia y María se colocaba a sus pies a escucharlo de principio a fin. Pero podríamos decir que María había perdido la esperanza, había perdido la fe. Ni siquiera salió a recibir a Jesús. ¿Qué tanto le creía María a Jesús?
¿O era solamente en los tiempos buenos en los que él iba a la casa a comer y entonces nos sentamos en familia y rezamos el rosario y vamos juntos a la misa y entonces estamos en tiempos buenos y vamos a la Virgen de la Guacatala y hacemos un montón de cosas en la Santificadora y en el Señor Caído de Girardota y subimos al Cristo y a la cruz y no sé a dónde? Y cuando llega el tiempo de la prueba, lo primero que sale de nosotros para Dios es un juicio. Porque entonces es una fe que es muy debilitada. Lo que pasa es que cuando uno llega a un momento de la prueba, uno quisiera decirle a Dios, ¿dónde quedaron todos los rosarios que yo he hecho? Y a todas las misas que yo he asistido. Pero Dios mío, ¿por qué a la gente mala le pasan cosas buenas, a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Usted dónde está? Si yo he hecho bien siempre, he orado demasiado. Esa es María, la del Evangelio de hoy, la que sentaba a los pies de Jesús. Esa es María. En cambio, ¿qué hace Marta? Marta, que era la más alborotadita, la que más confrontaba a Jesús, ella no se aísla en un silencio donde pareciera que aceptara todo, sino que se va donde Jesús le dice, bueno, está bien lo que pasó, pero denme una explicación. Yo quiero entender esto. ¿Cómo vivo esto? Mi hermano se murió, usted no llegó, no quiso llegar a tiempo. Dígame cómo vivo esto. ¿Saben cuál es la pregunta en el fondo? Dios mío, ¿y cómo hago que en un momento de tanto dolor funcione la fe? ¿Cómo lo hago? Porque eso nos pasa a todos. Son las preguntas que nos hacemos cuando la vida nos da una vuelta y entonces quedamos contrarios a lo que vivíamos. La situación compleja nos roba la paz y la tranquilidad, y es ahí cuando le decimos a Dios, bueno Señor, yo creo en ti, pero nunca había vivido un momento como estos. ¿Para qué me sirve la fe en este momento? Y Jesús le dice a Marta, solo cree, y verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Pero yo me pongo en los zapatos de Marta. Yo le creo a Marta. Yo le creo que es posible que Jesús le diga a uno eso, pero yo creo que eso antes le haría más rabia a uno. Señor, listo, está bien, pero es que ya pasó lo inevitable. Ya van 4 días, ya huele mal, ya su cuerpo está en descomposición. ¿Qué gloria voy a ver? Tu hermano resucitará. Sí, eso lo sé. Esa es la teoría de la Iglesia Católica. Resucitaremos al final de los tiempos. Yo creo en eso. Yo lo sé. Pero ¿qué hago con el dolor de este momento? ¿Qué hago con la tristeza? ¿Qué hago con esta sensación de soledad por la muerte de mi hermano? Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Y entonces la palabra de Jesús le da un poco de calma a Marta. Luego Marta va y llama a su hermana María. María viene, recibe un poquito de paz de parte de Jesús, pero seguimos en la misma situación. Y luego empiezan los comentarios de todos los que están acompañando ese momento difícil de la familia, de todos los judíos, los que creen y no creen, que dicen, si este le curó la vista a un ciego, ¿no pudo haber hecho algo por el hermano de Marta, por su amigo? Este no es tan poderoso, este no es tan inteligente, este no tiene tanta fuerza en su palabra. ¿Y saben qué le pasó a Jesús? Todo lo que llegaba de un lado, y todo lo que llegaba del otro, y todo lo que llegaba del otro, le generó en Jesús un ataque de pura humanidad. Es como si Jesús estuviese dejando contaminar del pesimismo de todo el ambiente. Y se echó a llorar. Se puso a llorar. Se ha muerto mi amigo. Se ha muerto mi amigo del alma. Yo me imagino a Jesús pensando, pude haber venido hace 4 días. Pude haber acelerado el paso. Pude haber dejado otra cosa. Se murió mi amigo del alma. Hasta que se acordó que él tiene el poder de Dios. Hagamos un paréntesis ahí. ¿Cómo hacen de daño en un momento de crisis o en una situación difícil? ¿Cómo hacen de daño las personas pesimistas?
la gente negativa. Cuando uno está bregando con un negocio, cuando uno está bregando a levantarse, cuando uno va luchando la vida, cuando uno sale de una y se enfrenta a otra situación, ¿cómo genera de daño aquel que viene y le dice a uno, ¿cuánto le irá a durar? Espera y verá. Cuando uno va de no hay barranco que lo ataje. Y encuentra uno pura gente que lo desanima a uno. ¿Cuánto daño hace? Hasta el punto de uno terminar creyéndole al pesimista, al negativo, al que ya perdió la esperanza. Y entonces Jesús tiene que hacer una pelea interna para recordar quién es, para recordar que es el dueño de la vida y el dueño de la muerte. Y entonces le dice a las hermanas, mujeres, con el dolor que tenemos humanamente hablando, vamos a la tumba de nuestro hermano Lázaro. Señor, ya huele mal, ya la losa está puesta, no le hace, vamos. Si creen, verán la gloria de Dios. Yo también creo, yo voy a ver la gloria de mi Padre. Abran la losa. Señor, huele mal. Seguía su hermana insistiendo. Ella no comprendía, seguía insistiendo. Todos los judíos eran un montón de curiosos. En ese tiempo, porque no había celular para tomar fotos y hacer videos, pero todos curioseando, ¿con qué irá a salir este? A ver pues cuál es su poder. Ya está muerto, va a quedar mal, nos lo vamos a gozar, póngale cuidado y verá. Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió. Una cosa muy mágica. Es una cosa muy mágica. Pero históricamente nos cuentan que ese acontecimiento sucedió. Por ese motivo mataron a Jesús. Porque se dieron cuenta que el poder de Jesús era una cosa tan poderosa que si volvía a ser un milagro como estos, las sinagogas de los judíos iban a quedar vacías. Ya nadie seguiría yendo a un culto judío, porque todo el mundo quisiera estar al lado del que resucitó a un muerto que ya llevaba 4 días. Démosle el último viraje a esto. Cuando Jesús aparece en nuestra vida, conclusión muy simple, nos devuelve la vida. Nos devuelve la vida. Cuando Jesús aparece, uno respira. Cuando Jesús aparece, uno descansa. Cuando Jesús aparece, uno siente que hay algo más que hacer. Cuando Jesús aparece, hay esperanza. Es lo que hace Jesús en ese texto. Pero miren que es muy particular, porque en el fondo de todo ya Jesús lo sabía, solo que Jesús tuvo un lapsus de humanidad donde se dejó llevar por el comentario y la atención de todos. Por eso lloró. Pero ya Jesús le había dicho a los apóstoles: vamos, nuestro hermano está dormido. La palabra decía que se refería a Lázaro muerto. Y le decía: ya él murió, pero menos mal nosotros no estábamos ahí, para que ustedes puedan creer. Para que puedan creer que cómo el poder de Dios resucita a los muertos, da vida donde todo parece muerto. Cuando era un niño, recuerdo que salió una película. Yo pues vivía en el pueblo, tenía por ahí unos 7 añitos, no se me olvida, porque fue la primera película de terror que no pude ver nunca, porque se volvió prohibida. Era lo más fuerte que había llegado a ese pueblo. Además estaba mostrando un teatro y las filas eran como de 3 cuadras. Y era la película Los Muertos Vivientes. Y ese título de la película se me quedó grabado en la cabeza, porque yo nunca me pude ver la película. Y pues tampoco me interesa verla ahora. Los Muertos Vivientes. Y luego, cuando estaba en el seminario, me tocó leer un libro de un autor llamado Dostoyevsky que se llamaba El Sepulcro de los Vivos. Y entonces luego conocí este texto de la palabra de Dios, y entonces me empecé a dar cuenta que los muertos vivientes y que el sepulcro de los vivos eran los lugares favoritos de Jesús. ¿A dónde llegaba siempre Jesús? Donde había un muerto viviente, donde ya se había perdido la esperanza, donde no habían motivos para reír, donde ya no sigue nada más allá de esta enfermedad, donde solo nos queda esperar la muerte.
allá le encantaba llegar a Jesús. Allá le encantaba llegar a Jesús. ¿Y cuál era el sepulcro de los vivos? El encierro. Miren ustedes que los leprosos vivían metidos en cuevas. Los ciegos encerrados en la limosna que pedían. Los pecadores y los endemoniados vivían cerca de los acantilados, casi a punto de tirarse. Había un montón de gente que estaba contemplando la muerte cuando todavía tenía posibilidad de vivir. ¿Qué hace Jesús? Cuando Jesús aparece en el camino de alguien, lo que hace es resucitarlo, devolverle la vida, hacerle entender que este momento es muy difícil, pero pasará. Todo en este mundo es pasajero. Y yo muchas veces se los he dicho a ustedes, tenemos una gran tarea y es resucitar muertos. Ustedes y yo tenemos que resucitar muertos. Si hace mucho mal un comentario negativo y pesimista en medio de una situación crítica, pues hace demasiado bien una actitud optimista en medio de una situación difícil. ¿Cuánto bien hace la presencia de una persona que da un poquito de paz? ¿Cuánto bien hace un abrazo, una mirada, una palabra en la vida de alguien que atraviesa un momento difícil? Lo que hace Jesús, más allá de resucitar a Lázaro, que es un milagro sobrenatural, que rompe con las reglas de la naturaleza, es devolverle la esperanza a Marta y a María. Miren que ya María, cuando decían, vino Jesús, la primera que salía corriendo era María. Y esta vez se dio cuenta que vino Jesús y María no salió. Lo que hace Jesús es devolverle la esperanza a estas mujeres. Es hacerles entender que ese no es el final, pero que tengan en cuenta, yo lo voy a resucitar, pero Lázaro se tiene que morir. Algún día se tiene que morir. Es la ley de la vida. Venga, yo le voy a dar la salud a su mamá, pero sepa que algún día se tiene que morir. Porque hoy que le doy la salud a su hijo, a su papá, a su mamá, hoy usted está agradecido conmigo, pero el día que se muera, usted va a quedar enemigo mío. Sepa que nos tenemos que morir. Hoy yo le voy a devolver la esperanza. Hoy yo le devuelvo la esperanza. Para que cuando llegue ese día crítico en que la esperanza se ponga en riesgo, usted vuelva a mí. No para que le haga el mismo milagro, sino para que en mí usted se recupere por dentro, se sienta fuerte y su fe no tambalee. Entonces, hermanos, hoy nos queda una tarea muy grande. ¿Qué tan cerquita estamos nosotros de Dios? No como María, la del Evangelio, que rezaba y rezaba y rezaba, pero en el momento de la prueba, su fe se desvaneció. Tal vez tendríamos que ser un poquitico como Marta, que no era tan rezandera como María, pero creía poderosamente en Jesús. Por eso, al que le hacía los reclamos era a Jesús. No tragaba entero, era como Job, peleaba pero con Dios, porque sabía que solo Dios era el que podía hacer alguna cosa. Entonces, ¿qué tan fuertes estamos nosotros en la fe? Porque es que tenemos hijos en la casa. Hay hijos que no quieren creer en esto. Hay compañeros de trabajo que nos atacan la fe. Hay personas cerquita de nosotros que tienen una desilusión de la iglesia por cualquier motivo. Mi fe que es capaz de resucitar allá, que somos capaces de resucitar. Por eso Papa Francisco hace algún tiempo nos proponía una revolución de la ternura, una revolución de la ternura, es decir, resucitemos corazones muertos, resucitemos corazones muertos, hablémonos con más cariño, tratémonos con más respeto, abracémonos un poquito más, fortalezcámonos unos a otros, hagámonos sentir que estamos vivos, mirémonos con más ternura que con odio, seamos capaces de pasar la hoja rápido
para que no nos quedemos odiando ni sufriendo. Es necesario empezar nosotros que creemos en Dios a resucitar ese montón de muertos en vida que conocemos. Esa es la tarea que nos deja el Evangelio hoy. Pero para ello es necesario que primero nosotros nos dejemos resucitar por Dios, en la oración, en los sacramentos y en las obras de caridad. Amén. Amén.